Gloria a Jehová nuestro Dios, bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema 3 reglas de oro en Dios. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Abba Padre, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día, solo tú eres Dios. Amados, solamente conservándonos en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo obrará por nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas. Escrito está en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Escucha con atención lo que dice aquí el evangelista Marcos conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí que todos los que vieron este suceso que está contando Marcos aquí en el Evangelio se asombraron, se admiraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad, o sea, con dominio, nuestro Señor Jesucristo manda aún a los espíritus inmundos y le obedece? Ayer nos decía el Señor que se hiciera la voluntad como en el cielo, en la tierra. O sea que la voluntad de Dios está en toda su creación, en lo visible, en lo invisible, en los ángeles, sobre los hombres y sobre los demonios. Aquí dice muy claro que nuestro Señor Jesucristo con autoridad, o sea, dominio, mandaba a los espíritus inmundos y le obedecía. Ahora, si esto es con los ángeles, con los demonios, ¿cómo es que los hombres no van a obedecer? ¿Cómo es que nosotros no vamos a buscar ser fieles al Señor? Escrito está en Malaquías, en capítulo 1, verso 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Aquí nos habla Dios en boca del profeta Malaquías y dice que el Hijo honra al Padre, o sea, lo obedece, y el siervo a su Señor. Los siervos también obedecen a sus amos. Dice: si pues soy yo Padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está la obediencia de los que se dicen ser mis hijos, mis siervos? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y si soy el dueño de ellos, ¿dónde está el temor a los juicios de Dios? Porque eso es lo que se ve mucho en las iglesias cristianas, que hay hermanos que aún ni obedecen ni tienen temor de Dios. Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros que menospreciáis mi nombre, o sea, desprecian el nombre del Señor. Y dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pues muy sencillo.
lo han menospreciado en la rebeldía y en la desobediencia. Tremendo. Y aquí nos marca un ejemplo. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del verso 28 al 32 y 43. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, yo voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Tremendo. Y qué desgracias para aquellos que creen que la salvación no se pierde, para aquellos que pasan los años y no guardan esa fidelidad espiritual con el Señor. Dice aquí y nos habla nuestro Señor Jesucristo. Y decíamos que es un ejemplo referente a lo que decía Dios en boca del profeta Malaquías. Dice: ¿qué os parece? Como quien dice: ¿qué opinan ustedes, los que oyen, los que oímos? Dice: un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña, sea al cultivo de la vid. Respondiendo él dijo, respondiendo este hijo, dijo: no quiero. Rotundamente se negó al mandato del padre. Pero después, dice la palabra, arrepentido fue. Consideró lo que verdaderamente es un padre para un hijo y que no era justo habérsele negado. Por eso más bien se arrepintió y cambió su decisión y fue. Y dice la palabra que acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera, porque nosotros tenemos que considerar que la palabra es una sola para todos, así como el Espíritu es uno solo en todos, y así como Dios es también un solo Dios. Y respondiendo el otro le dijo: sí, Señor, voy. Se comprometió, como muchos hermanos que están comprometidos en la iglesia a obedecerle al Señor. Pero ¿cómo quedó este hijo y cómo están muchos cristianos? Dice: sí, Señor, voy, y finalmente no fue. A lo que cuestiona nuestro Señor Jesucristo: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su Padre? Dijeron ellos: el primero que se había negado y después arrepentido, considerando la situación, fue. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos, los pecadores, y las rameras pues significa a las adúlteras y fornicarias, van delante de vosotros, van de los que tienen esa oportunidad en Cristo al reino de Dios. Llegan por primera vez y dice: porque vino a vosotros Juan, así como ha venido Jesús también, en camino de justicia. Y no muchos hermanos aún no lo han creído.
no confían en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, no tienen fe. Pero los pecadores y las adúlteras y fornicarias le creyeron, o sea, tuvieron fe. Y vosotros, los que están allí en la iglesia, en la congregación, viendo esta transformación y estas obras que Dios hace en los demás, no se arrepintieron, no cambiaron su parecer. Después, para creerle, o sea, no le creyeron a Jesucristo. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Escuchen, hermanos. Hay muchos hermanos que creen que la salvación no se va a perder. Dice, y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, a gente que obre en obediencia, haciendo la voluntad de Dios, la justicia del Señor. Y hermanos que llevan años y años, aún están en rebeldía, aún están en desobediencia, aún formando conflictos entre los mismos hermanos. Escrito está en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 16 y 3. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nos habla Dios en boca del apóstol Pablo y dice como algo que real. Dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Ahí es precisamente donde caen los hermanos que aún son rebeldes y desobedientes a Dios. Y nunca olvidemos que el Evangelio es el verbo de Dios. Él dice, yo soy el alfa y la omega en el alfabeto griego, y que ha sido traducido a todos los idiomas. En esa palabra, en el Evangelio, está representado Dios. Dice pues Isaías, el profeta Isaías, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, al anuncio del Evangelio. Dice, no todos lo obedecieron. Los que creen, pues, son realmente muy pocos. Y ahí es donde hemos visto en esos pocos la gloria de Dios, la paz, la bendición, sus victorias. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, hermanos que están en la congregación, pero realmente no conocen la justicia de Dios, no escudriñan las escrituras, no las estudian, solamente están esperanzados a los que le predique el pastor, pero no van más allá. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, son hermanos que todavía obran venganza y obran en su propia prudencia, pero realmente tienen en poco los consejos y la dirección de Dios, las advertencias que Dios ha dado sobre el pecado. Entonces, esta clase de hermanos dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sometido realmente a lo que Dios les ha hablado. Viven con resentimientos y en los momentos de la prueba no saben soportar, no saben aguantar, no saben tolerar. Son momentos en donde más que considerar la palabra de Dios, ellos obran en su propia prudencia, considerando lo que verdaderamente hay en su corazón. Hermanos, esto es palabra de meditación y mucha reflexión. Que el Señor les continúe llenando de gracia. Amén.